Lucía Morales sabía que no debía hacerlo. En su familia siempre había existido una regla tácita. El espacio personal era inviolable, pero la sospecha, como una hiedra venenosa, hacía tiempo que se había enredado en su corazón, impidiéndole respirar profundamente. Octavio se había quedado hasta tarde otra vez. Una reparación urgente, dijo por teléfono con voz ronca, en la que Luciana ya no encontraba calor. En los últimos meses, a menudo se sorprendía a sí misma pensando que vivía con un desconocido. Un hombre que una vez la miraba con adoración y ahora apenas la veía durante el desayuno. Su pequeña casa en las afueras de Pucallpa parecía inusualmente tranquila. Solo el viejo reloj, regalo de los padres de Luciana cuando se casaron, marcaba los segundos, recordándole que el tiempo pasaba inexorablemente. 13 años de matrimonio, 13 años que ahora pendían de un hilo. El móvil de Octavio estaba en la mesita de noche. Normalmente nunca lo dejaba en casa, otra rareza más que añadir a la lista de sospechas. Luciana dudó un minuto, quizá dos, antes de decidirse. Le temblaban los dedos cuando desbloqueó la pantalla. Octavio no había cambiado la contraseña en años. El día de su boda, el 22 de abril, una ironía que le daba ganas de reírse amargamente. Primero revisó las llamadas, nada fuera de lo normal. Luego las fotos, varias imágenes de coches del taller y, por último, los mensajes. Ahí estaba la verdad. El diálogo con el contacto Mari ocupaba el primer lugar. Luciana hizo clic en él y ante ella se desplegó la historia de una relación cuya existencia intuía, pero que temía admitir incluso ante sí misma. Te echo de menos. Ayer fue increíble, había escrito Marisol 2 días antes. Nos vemos hoy a las 8, en nuestro sitio, respondía Octavio. Los mensajes se habían intercambiado durante meses. Luciana los revisaba, sintiendo que algo se rompía dentro de ella. No era tanto dolor como vacío. Era como si alguien le hubiera arrancado una parte de su ser, dejando un agujero enorme. ¿Cuándo se lo vas a decir?, preguntaba Marisol en uno de los mensajes. Pronto. Hay que calcularlo todo bien, respondía Octavio. El último intercambio de mensajes era de esa misma mañana. He encontrado un comprador para la casa. Todo va según lo previsto, escribió Octavio. Luciana leyó el mensaje 3 veces, tratando de comprender su significado. ¿La casa? ¿Qué comprador? Ya no era solo una infidelidad, era una traición a toda su vida juntos. Dejó el teléfono con cuidado en la mesita, exactamente en el mismo lugar. Se acercó a la ventana. La tarde en Pucallpa seguía con su vida. Los vecinos de enfrente habían hecho una barbacoa y las risas y la música llegaban a través de la ventana entreabierta. Una mujer con un vestido llamativo tendía la ropa. Unos niños jugaban con una pelota en la carretera polvorienta. Una tarde normal en un pueblo pequeño, donde todos se conocen y los secretos no duran mucho. Luciana respiró hondo y exhaló lentamente. Algo había cambiado en su interior. El pánico y el dolor dieron paso a una fría determinación. Si Octavio pensaba que podía vender el techo que la cobijaba, estaba muy equivocado. Cogió el teléfono y marcó un número que no había marcado en semanas. «Eduardo, soy yo. Tenemos que vernos urgentemente. Mañana por la mañana. Es importante. La cafetería». El Colibrí era el lugar favorito de los hermanos para reunirse desde que Eduardo regresó a Pucallpa después de estudiar en Lima. A pesar de lo temprano que era, el local ya estaba animado. El aroma del café se mezclaba con el olor de los pasteles, creando una atmósfera acogedora que Luciana echaba tanto de menos últimamente. Eduardo ya la estaba esperando, sentado en una mesa en un rincón. A sus 34 años, parecía más serio de lo que le indicaba su edad, quizá por su profesión de abogado o por las canas que le habían salido en las sienes, herencia de su padre. «Pareces agotada», comentó en lugar de saludarla cuando Luciana se sentó en la silla de enfrente. «Gracias por venir»,
respondió ella con una leve sonrisa. La camarera tomó nota. Café solo para Eduardo y capuchino con canela para Luciana. Bueno, ¿qué pasa?, preguntó Eduardo cuando la camarera se alejó. Por teléfono parecías preocupada. Luciana juntó las manos sobre la mesa, luego las separó y volvió a juntarlas. No sabía por dónde empezar. Octavio me está engañando, dijo por fin. Eduardo no pareció sorprendido. Inclinó ligeramente la cabeza como confirmando una sospecha que tenía desde hacía tiempo. ¿Estás segura? Absolutamente. He visto los mensajes. Se llama Marisol. ¿Marisol Velázquez? Frunció el ceño Eduardo. ¿La contable de Hacienda? Luciana se encogió de hombros. Quizá. En los mensajes solo ponía el nombre. Pero eso no es lo importante, Eduardo. Se inclinó hacia adelante. Va a vender nuestra casa, sin mi consentimiento. Eduardo se quedó paralizado con la taza de café a medio camino de la boca. ¿Qué? ¿Cómo? La casa está a nombre de los dos. No lo sé, negó Luciana con la cabeza, pero vi el mensaje. Le escribió que había encontrado un comprador. Eduardo dejó la taza sobre la mesa y se frotó la barbilla, un gesto que siempre hacía cuando analizaba una situación. No puede vender la casa sin tu firma, a menos que... Se calló, claramente sin querer expresar su pensamiento. A menos que haya falsificado tu firma o haya encontrado otra forma de eludir la ley. Eduardo se enderezó. Luciana, tienes que actuar rápido. Revisa todos los documentos. Mira a ver si te falta algún papel. Podría haberte robado el carné de identidad u otros documentos para falsificarlos. Luciana sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Nunca había pensado que Octavio fuera capaz de algo así. Pero, por otra parte, tampoco había pensado que fuera capaz de traicionarla. ¿Qué hago, Eduardo? Su voz sonaba desesperada. Esta casa es todo lo que tengo. Llevamos 10 años pagando la hipoteca. Eduardo se quedó pensativo por un momento. Tenemos una opción, dijo lentamente. Podemos poner la casa a mi nombre. ¿Qué? ¿Cómo? Temporalmente, por supuesto, aclaró él. Tú me vendes la casa. Hacemos un contrato oficial. Octavio no podrá vender lo que ya no te pertenece. Luciana parpadeó, tratando de asimilar la propuesta de su hermano. ¿Pero eso es legal? De hecho, haremos lo mismo que él quiere hacer, asintió Eduardo. Es tu propiedad en la misma medida que la suya. Tienes derecho a disponer de tu parte. Redactaremos un contrato de compraventa. Yo te pagaré una cantidad simbólica que luego te devolveré. Lo importante es que la casa estará a salvo. ¿Y después? Después, cuando todo se calme, podemos devolverlo todo. O dejarlo como está, pero con una garantía por escrito de que puedes vivir allí todo el tiempo que quieras. Eduardo le cubrió la mano con la suya. Soy tu hermano, Luciana. Nunca te dejaré sin un techo sobre tu cabeza. Lucía miró a su hermano y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Eduardo, siempre comedido y racional, que podía parecer frío para quienes no lo conocían bien, era la persona más fiable de su vida. ¿Qué pasará cuando se entere Octavio? Solo lo sabrá cuando intente vender la casa, respondió Eduardo. Para entonces ya será demasiado tarde para cambiar nada. Pero se pondrá furioso, susurró Luciana. Que lo haga, dijo Eduardo con firmeza. Soy abogado, Luciana. Sé cómo protegerte y defender tus intereses. Si intenta amenazarte o hacerte daño, tendremos motivos para acudir a la policía. Luciana dio un sorbo a su capuchino, sintiendo cómo la amargura del café se mezclaba con la amargura de la situación. La propuesta de Eduardo tenía sentido. Era una salida, quizás la única. ¿De verdad crees que es capaz de recurrir a la violencia?, preguntó ella tras una pausa. Eduardo suspiró. No lo sé, Luciana, pero un hombre que engaña a su mujer y planea despojarla de su casa es capaz de muchas cosas. Es mejor prevenir. Terminaron su café en un silencio pensativo.
Luciana miró por la ventana a la gente que pasaba. La vida seguía su curso. El sol se elevaba cada vez más, prometiendo un día caluroso. ¿Cuántos de esos transeúntes llevaban consigo los mismos secretos y el mismo dolor? ¿Cuándo podemos hacerlo?, preguntó ella finalmente. Hoy mismo, respondió Eduardo. Conozco a un buen notario. Lo tramitará todo rápidamente y de forma confidencial. Octavio estará todo el día en el taller, asintió Luciana. Tenemos tiempo. Entonces está decidido, dijo Eduardo, terminando su café y dejando la taza sobre la mesa. Voy a llamar al notario ahora mismo. Tú prepara todos los documentos en casa. Y, Luciana, la miró a los ojos. Todo irá bien, te lo prometo. La oficina del notario Ramírez estaba en el centro de la ciudad, en un antiguo edificio colonial con yeso descascarillado y suelos que crujían. A pesar de su aspecto poco atractivo, el interior estaba limpio y organizado. Numerosas carpetas con documentos estaban cuidadosamente colocadas en las estanterías, testimonio de décadas de práctica jurídica. El propio señor Ramírez, un hombre mayor de ojos azules descoloridos y piel apergaminada, los recibió con profesional cortesía. No hizo preguntas innecesarias, aunque Luciana estaba segura de que a lo largo de su dilatada carrera había sido testigo de muchos dramas familiares. Entonces, señora Morales, usted desea vender su parte de la casa a su hermano, el señor Sierra, dijo lentamente el notario, revisando los documentos a través de sus gruesas gafas. No solo mi parte, intervino Eduardo, toda la casa. El notario levantó las cejas. Pero aquí consta que los propietarios son usted y su esposo, el señor Octavio Morales. Sí, asintió Luciana, pero tengo un poder notarial de mi marido. Sacó de su bolso el documento que ella y Eduardo habían preparado con antelación. El poder era antiguo. Octavio lo había redactado 3 años atrás, cuando se marchó un mes a Lima para realizar un curso. Por si le pasa algo a la casa, explicó entonces. Luciana conservó el documento, aunque su validez había expirado hacía tiempo. Pero este poder, comenzó el notario, ha sido renovada recientemente, concluyó Eduardo sacando otro documento. Mire. Luciana se quedó paralizada. No habían acordado eso. Lanzó una mirada interrogativa a su hermano, pero éste negó con la cabeza imperceptiblemente, pidiéndole que confiara en él. El notario examinó atentamente el nuevo documento y luego asintió. Todo está en orden. El poder otorga efectivamente a la señora Morales el derecho a disponer de todos los bienes inmuebles, incluida la venta. ¿Qué es este documento?, preguntó Luciana en voz baja cuando el notario se volvió hacia el ordenador. Te lo explicaré después, respondió Eduardo en voz baja. La siguiente hora transcurrió tramitando los papeles. Luciana firmó los documentos sintiendo una extraña mezcla de culpa y alivio. Lo que estaban haciendo era legal desde el punto de vista jurídico, pero moralmente apartó esos pensamientos. Después de todo lo que Octavio había planeado, no debía sentir remordimientos. Enhorabuena, señor Sierra, dijo el notario cuando se completaron todos los trámites. Ahora es usted el propietario legal de esta casa. Eduardo sonrió cortésmente y estrechó la mano del notario. Luciana permaneció inmóvil, sintiendo un extraño vacío. La casa en la que ella y Octavio habían invertido tanto trabajo y dinero ya no les pertenecía. Técnicamente, ahora era propiedad de su hermano. Cuando salieron a la calle, el sol del mediodía les dio de lleno en los ojos. Luciana entrecerró los ojos y se puso las gafas de sol. ¿Qué documento era ese?, preguntó ella cuando se alejaron de la oficina. Eduardo suspiró. Es falso, admitió, pero muy bueno. Ramírez no es experto en grafología y yo conozco bastante bien la letra de Octavio. ¿Falsificaste su firma? Luciana se detuvo en medio de la acera. Eduardo, esto es... Es ilegal, lo sé, asintió él.
pero era la única manera de volver a titular toda la casa. De lo contrario, Octavio podría vender su mitad. Luciana miró a su hermano sin saber qué decir. Eduardo, siempre tan recto, acababa de infringir la ley por ella. «No te preocupes», añadió él al ver su desconcierto. «Aunque salga a la luz, para entonces ya tendremos que lidiar con el intento de Octavio de vender una propiedad que no le pertenece. Esa será nuestra baza». «No sé cómo darte las gracias», dijo Luciana en voz baja. «No hace falta», respondió Eduardo rodeándole ligeramente los hombros con el brazo. «Eres mi hermana. Siempre estaré de tu lado». Continuaron caminando en silencio por la calle, cada uno sumido en sus pensamientos. Luciana pensaba en lo rápido que podía cambiar la vida. Solo un día antes era una mujer que sospechaba que su marido la engañaba. Ahora se había convertido en parte de un complicado entramado legal que se movía al límite de la legalidad. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Ahora vuelves a casa y te comportas como siempre», respondió Eduardo. «Yo me quedaré con los documentos. Octavio no debe sospechar nada hasta que intente vender la casa». «¿Y cuándo lo intentará?». «Entonces actuaremos según las circunstancias». Eduardo se detuvo junto a su coche. «Eres fuerte, Luciana, más fuerte de lo que crees, y lo superarás». Luciana asintió con la cabeza, sintiendo cómo la determinación crecía en su pecho. Sí, lo lograría. Y si Octavio pensaba que podía simplemente sacarla de su vida como si fuera un objeto inservible, le esperaba una desagradable sorpresa. Con ese pensamiento, se despidió de su hermano y se dirigió a la casa que, irónicamente, ya no le pertenecía, pero que no estaba dispuesta a perder. El taller mecánico Morales e Hijos estaba situado a las afueras de Pucallpa, donde las calles de la ciudad se convertían poco a poco en un camino de tierra que conducía a los pueblos de los alrededores. Octavio la había heredado de su padre, que la abrió en los años 80, cuando Pucallpa era más un pueblo grande que una ciudad pequeña. Desde entonces, muchas cosas habían cambiado. El taller se había ampliado y se había equipado con maquinaria moderna, pero el olor a aceite de motor y las virutas de metal en el suelo seguían siendo los mismos que 30 años atrás. Ya eran más de las 7 de la tarde, pero Octavio seguía trabajando en el carburador de un viejo Ford. Su ayudante, un adolescente larguirucho llamado Jorge, se había ido a casa hacía rato, dejando a su jefe a solas con la bestia de hierro. En realidad, el trabajo podía esperar hasta mañana. El cliente había prometido recoger el coche 2 días después, pero en casa le esperaba Luciana, y últimamente cada minuto que pasaba con ella se convertía en una tortura. Sus miradas llenas de reproche, sus preguntas para las que él no tenía respuesta, todo eso le oprimía como una losa de hormigón. Se limpió las manos manchadas de aceite con un trapo y cogió el móvil. 7 llamadas perdidas de Marisol. Marcó rápidamente su número. «Por fin», dijo Marisol con voz irritada. «Ya pensaba que te habían secuestrado los extraterrestres». «Lo siento, cariño, estaba ocupado con el carburador. ¿Sabes? A mi padre también lo secuestraban constantemente los carburadores. Al menos, eso era lo que le decía a mi madre cuando llegaba tarde». Octavio frunció el ceño. Le molestaban esas constantes reproches y comparaciones. Marisol era 8 años más joven, enérgica e impaciente, pero a veces su franqueza rayaba en la grosería. «De verdad que estaba trabajando», dijo él secamente, «y quedamos en vernos a las 8, así que no llego tarde». Está bien», dijo Marisol con voz más suave. «Es solo que he preparado una cena especial y quería avisarte para que no comieras en casa». «No he comido», mintió Octavio recordando el sándwich que se había comido hacía 1 hora. «Entonces te espero. Y, por favor, dúchate antes de venir. La última vez olías como un camión». «Claro». Octavio esbozó una sonrisa torcida en el vacío del taller. «Hasta luego». Colgó el teléfono y suspiró profundamente. ¿Qué lío se había formado? Hacía solo 6 meses.
Su vida era sencilla y clara. Trabajo, casa, fines de semana con Luciana, copas con los amigos los jueves. Y ahora estaba Marisol, con sus largas piernas, su pintalabios brillante y sus atrevidos planes de futuro. Irrumpió en su vida como un huracán cuando llegó al taller con su Fiat averiado. Una hora de conversación y ya sintió que estaba perdido. Por supuesto, se resistió. 14 años de matrimonio no son ninguna broma. Respetaba a Luciana, tal vez incluso todavía la amaba con un sentimiento habitual y silencioso. Pero junto a Marisol se sentía vivo, como si hubiera vuelto a su juventud cuando el mundo temblaba por las posibilidades. Pero ahora, de pie en el silencio del taller, se preguntó por primera vez si no estaba cometiendo un error catastrófico. Sin embargo, ya era demasiado tarde para quedarse. Las cosas habían ido demasiado lejos. El plan estaba listo: una casa, una nueva vida, Marisol en lugar de Luciana. La rueda del destino ya había empezado a girar y era imposible detenerla. Dejando a un lado sus dudas, Octavio cerró el taller y se dirigió al destartalado edificio con duchas comunes para los trabajadores del barrio. Tenía que prepararse para la noche. Marisol no le gustaba esperar. El apartamento de Marisol estaba en un barrio nuevo de Pucallpa, donde los edificios de varios pisos recién construidos convivían con terrenos baldíos en los que aún no se habían levantado edificios iguales y anónimos. El diminuto apartamento en el cuarto piso era su orgullo, lo primero que había comprado por sí misma, sin la ayuda de sus padres. 35 metros cuadrados de independencia. Cuando Octavio llamó a la puerta, ésta se abrió de inmediato. Marisol estaba en el umbral con un vestido negro ajustado que él no había visto antes. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta alta que resaltaba su elegante cuello. «Llegas justo a tiempo», dijo ella dejándolo pasar. «Siempre llego a tiempo cuando se trata de ti», respondió Octavio deteniéndose un momento para besarla. El aroma de algo recién horneado inundaba el pequeño apartamento. Sobre la mesa, cubierta con un mantel blanco, de donde lo había sacado, había velas y una botella de vino. Octavio levantó las cejas con sorpresa. «¿Qué hay de especial?» «Ya lo verás», respondió Marisol con una sonrisa enigmática. «Primero sentémonos a comer. He preparado tallarines saltados». Realmente se había esforzado. El plato, una versión peruana de fideos salteados con verduras y carne, tenía un aspecto apetitoso, pero Octavio casi no notaba el sabor, ya que su mente estaba ocupada con la conversación que se avecinaba. Intercambiaron trivialidades. Hablaron del tiempo, de una nueva película, de los chismes de la ciudad. Marisol le contó sobre su trabajo en Hacienda, su jefa malvada y sus compañeros tontos. Octavio escuchaba con atención, asintiendo mecánicamente en los momentos adecuados. Finalmente, cuando terminaron de cenar, Marisol le sirvió otra copa de vino y se sentó frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Bueno», comenzó ella, «creo que tenemos que hablar del futuro». Octavio dio un sorbo al vino para ganar tiempo. «¿De qué futuro?» «Del nuestro», respondió Marisol frunciendo ligeramente el ceño. «Octavio, llevamos casi 8 meses saliendo juntos. Ya no quiero ser tu secreto inconfesable. Quiero una relación normal. Quiero despertarme contigo cada mañana, y no solo cuando puedes mentirle a tu mujer». «Lo sé», suspiró Octavio. «Y estoy trabajando en ello». «¿Trabajando?» En la voz de Marisol se notaba claramente la burla. «¿Y desde cuándo?» «Tengo un plan», dijo con firmeza, «y ya he empezado a llevarlo a cabo». Sacó un papel doblado del bolsillo de la chaqueta y lo puso sobre la mesa, delante de Marisol. «¿Qué es eso?», preguntó ella desplegando el documento. «Un contrato preliminar de venta de la casa», respondió Octavio sin ocultar su orgullo. «He encontrado un comprador, Fernando Rodríguez, el dueño de la nueva panadería del centro. Llevaba mucho tiempo buscando una casa en nuestro barrio». Marisol echó un vistazo rápido al documento. «¿Lo has firmado tú solo?»,
¿Y tu mujer? Por ahora es solo un contrato preliminar, explicó Octavio. Nos da tiempo para reservar la casa y discutir los detalles. El contrato definitivo, por supuesto, necesitará su firma. ¿Y cómo piensas conseguirla? Octavio se encogió de hombros. Le diré la verdad, que ya no la amo, que tengo otra mujer, que tenemos que separarnos y vender la casa para dividir el dinero. Luciana es una mujer inteligente, lo entenderá. Marisol se recostó en la silla, estudiándolo con una mirada en la que se mezclaban la duda y la esperanza. ¿Y cuándo piensas decírselo? Pronto, respondió Octavio evasivamente. Hay que elegir el momento adecuado. Pronto, repitió Marisol como un eco. ¿Sabes cuántas veces te he oído decir eso? Pronto se lo diré. Pronto estaremos juntos. Pronto todo cambiará. Pero nada cambia, Octavio. Yo espero y tú sigues viviendo una doble vida. Esta vez es diferente, replicó él con vehemencia. Mira, ya he encontrado un comprador. La casa se venderá en un mes. Podremos comprar algo juntos, empezar de cero. ¿Y qué hay del divorcio? Insistió Marisol. ¿Has solicitado el divorcio? Todavía no, pero, ¿veí? ¿No? Marisol se levantó, con los ojos brillantes. Octavio, no puedo seguir viviendo así. Quiero una relación de verdad. Quiero que seas todo mío. Y si no estás dispuesto a darme eso ahora mismo, quizá deberíamos dejar de vernos. Octavio también se levantó, rodeó la mesa y la tomó de las manos. Marisol, por favor, te prometo que todo será diferente. Le diré la verdad a Luciana, inmediatamente. Mañana mismo. ¿De verdad? En su voz aún se percibía incredulidad. De verdad, asintió con seguridad. Mañana mismo hablaré con ella. ¿Y si se niega a firmar el contrato de venta? Octavio se quedó pensativo por un momento. Entonces le ofreceré una compensación. El dinero de la venta del taller. Ella siempre ha sido sensata, aceptará. ¿Venderás el taller? Repitió Marisol sorprendida. ¿Es de tu padre? Si es necesario, asintió Octavio. Haré lo que sea por nosotros, Marisol. ¿Lo entiendes? Ella dudó, aún sin estar del todo convencida, pero luego sonrió levemente y asintió. Está bien, te daré otra oportunidad, pero tenlo en cuenta, Octavio, es la última. Si mañana no hablas con ella, todo habrá terminado entre nosotros. Hablaré, prometió él, atrayéndola hacia sí. ¿Y ahora podemos dejar de hablar de mi mujer? Marisol se dejó abrazar, pero en sus ojos aún se leía la duda. Conocía demasiado bien a Octavio como para confiar plenamente en sus promesas, pero algo en su determinación aquella noche la hacía creer que, tal vez, esta vez realmente haría lo que prometía. Octavio miró por encima del hombro antes de entrar en la oficina del notario Sánchez. No era el que solía utilizar su familia, ya que el riesgo de encontrarse con conocidos era demasiado grande. En su lugar, había encontrado un notario al otro lado de la ciudad, en una zona por la que rara vez pasaba. La oficina estaba situada en el semisótano de un viejo edificio a las afueras de Pucallpa. Las persianas polvorientas de las ventanas apenas dejaban pasar la luz, por lo que en el interior reinaba una penumbra permanente. El señor Sánchez, un hombre delgado de edad indefinida, con el pelo ralo y la mirada penetrante, no hizo preguntas superfluas. Por un suplemento, por supuesto. Bien, señor Morales, dijo Sánchez colocando los documentos sobre la mesa. ¿Desea formalizar un contrato preliminar de compraventa de su casa? Exactamente, asintió Octavio tamborileando nerviosamente con los dedos en el reposabrazos de la silla. ¿Y su esposa? El notario levantó la vista por encima de las gafas. La casa está a nombre de ambos, ¿verdad? Octavio tragó saliva. Mi esposa... Ella confía en mí para estos asuntos. Tengo un poder notarial. Sacó un documento doblado del bolsillo interior de la chaqueta. Era un poder notarial de hacía 3 años, que Luciana había redactado antes de que él se fuera a Lima a estudiar.
El documento establecía que Octavio Morales tenía derecho a representar a su esposa en todos los asuntos relacionados con su propiedad conjunta. El plazo de validez del poder había expirado hacía 2 años, pero Octavio esperaba que Sánchez no se fijara en ello, o que fingiera no darse cuenta. El notario examinó atentamente el documento y luego miró a Octavio. El plazo ha expirado. Octavio soportó su mirada. ¿Se puede eludir de alguna manera? Sánchez se recostó en la silla, tamborileando pensativamente con los dedos sobre la mesa. Luego hizo un gesto indefinido con la mano. Es posible, por una cierta cantidad adicional, pero debo advertirle que tales acciones están al límite de la ley. Lo entiendo, asintió Octavio, y estoy dispuesto a compensar sus esfuerzos adicionales. Acordaron una suma que hizo a Octavio fruncir el ceño, pero no tenía otra opción. 1 hora más tarde salió de la oficina con una copia del contrato preliminar de compraventa en el bolsillo. El documento estaba redactado como si Luciana lo hubiera autorizado a actuar en su nombre. El comprador, Fernando Rodríguez, había firmado su parte el día anterior. Octavio respiró profundamente el aire húmedo de la tarde en Pucallpa. El asunto estaba hecho. El comprador ya había transferido el anticipo, el 20% del total, a la cuenta de Octavio. Ese dinero estaba ahora en una nueva tarjeta, cuya existencia Luciana desconocía. Sacó el teléfono y marcó el número de Marisol. «Todo listo», dijo sin saludar. «La casa se venderá en 2 semanas. El dinero ya ha empezado a llegar». «Excelente», la voz de Marisol sonaba emocionada. «Ahora solo nos queda esperar a que se formalice todo. Octavio, ¿ya se lo has dicho?» «Todavía no», admitió él. «Pero se lo diré pronto. Se ha ido a Lima 3 días por trabajo. La llamaré desde allí y se lo explicaré todo». «¿Por teléfono?» Se oyó desaprobación en la voz de Marisol. ¿No sería mejor hablarlo en persona? «Será más fácil así», replicó Octavio. «Además, para cuando vuelva ya estarán todos los papeles listos. Solo le quedará aceptar la realidad». Al otro lado de la línea se produjo una pausa. «¿Estás seguro de que es la mejor manera?», preguntó finalmente Marisol. «Absolutamente», respondió Octavio con firmeza. «Ahora nada nos detendrá. En 2 semanas tendremos suficiente dinero para empezar una nueva vida, juntos». Entonces no sabía que Luciana hacía tiempo que había descubierto su plan, y que la casa que acababa de vender ya no le pertenecía. El destino le tenía reservada a Octavio Morales una desagradable sorpresa que cambiaría su vida para siempre, pero no como él había planeado. Lima recibió a Luciana con una lluvia torrencial. El taxi que lo llevaba del aeropuerto al hotel avanzaba lentamente por las calles inundadas, como un pesado vehículo anfibio. Por la ventana se veían las luces difuminadas de la capital, los letreros de neón y las siluetas de la gente que caminaba apresurada bajo los paraguas. La gran ciudad seguía con su vida, indiferente a los pequeños dramas humanos. Lucía apoyó la frente contra el cristal frío. Le parecía que la lluvia lo lavaba todo, dejando solo la esencia. Y la esencia era esta. Su matrimonio se desmoronaba, y la casa que consideraba su fortaleza se había convertido en un campo de batalla. «¿Es su primera vez en Lima, señora?», preguntó el conductor, un hombre mayor de rostro bondadoso. «No», respondió Luciana negando con la cabeza. «Estudié aquí, hace mucho tiempo». «Ah», asintió el conductor con comprensión. «Entonces sabrá que esta lluvia no es nada comparada con la que cae en febrero». Luciana esbozó una débil sonrisa. Sí, recordaba las lluvias de Lima. Recordaba cómo ella y Eduardo, entonces todavía estudiantes, corrían bajo el aguacero, cubriéndose con una sola chaqueta para los dos. Cómo se sentaban después en una pequeña cafetería, empapados hasta los huesos, y se reían sin prestar atención a las miradas de desaprobación de los camareros. Entonces la vida parecía sencilla y comprensible.
los estudios, los planes de futuro, los sueños de una gran carrera, y luego vino la muerte de su padre, el regreso a Pucallpa para ayudar a su madre, el encuentro con Octavio, la boda. Y ahora estaba de nuevo en Lima, pero era una persona completamente diferente. Hemos llegado, señora. La voz del conductor la sacó de sus pensamientos. El Hotel El Tambo estaba situado en el barrio de Miraflores, a 2 manzanas de la costa. No era lujoso, pero estaba limpio y era acogedor, justo lo que necesitaba para un viaje de negocios corto. Luciana se registró automáticamente, sin apenas escuchar las amabilidades del recepcionista. Sus pensamientos estaban lejos. Este viaje era su salvación. El hospital donde trabajaba como administradora la había enviado a un seminario de 3 días sobre un nuevo sistema de seguro médico. Normalmente, Luciana evitaba este tipo de eventos, que le parecían aburridos e inútiles, pero ahora se aferraba a la oportunidad de salir de Pucallpa como a un salvavidas. Últimamente, la tensión entre ella y Octavio había llegado a un punto crítico. Apenas se hablaban. Octavio volvía tarde a casa y se marchaba temprano, evitando claramente a Luciana. Y cuando sus caminos se cruzaban, el aire entre ellos vibraba por las cosas que no se decían. Luciana sabía que el desenlace estaba cerca. La oferta de un viaje de trabajo llegó en el momento oportuno, ya que le daba la oportunidad de esperar a que pasara la tormenta en un lugar relativamente seguro. Además, quería pedir consejo a Eduardo y a su esposa, Consuelo, que llevaban 6 meses viviendo allí. Eduardo había recibido una oferta de un importante bufete de abogados y se había trasladado temporalmente a Lima, aunque pensaba volver a Pucallpa. La habitación era pequeña pero funcional. Una cama, un armario, una mesa junto a la ventana y un cuarto de baño diminuto. Luciana dejó la bolsa en el suelo y se dejó caer sobre la cama. El cansancio la abrumaba como un peso de plomo. El madrugón, el vuelo, la tensión de los últimos días, todo ello pasaba factura. Sacó el móvil para llamar a Eduardo y avisarle de que había llegado, pero se quedó paralizada al ver 3 llamadas perdidas de Octavio. Qué raro. Rara vez la llamaba más de una vez, sobre todo últimamente. Su dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamar. ¿Llamar o no? ¿Qué podía ser tan urgente? No tuvo tiempo de decidirlo, porque el teléfono cobró vida en su mano con una fuerte vibración. El nombre de Octavio apareció en la pantalla, como una señal de peligro. «¿Sí?», respondió Luciana con cautela. «Por fin». En la voz de Octavio se percibía una extraña excitación. Hablaba rápido, con la lengua ligeramente trabada. «Te he estado llamando todo el día». «Estaba en el avión y luego en un taxi», explicó Luciana. «¿Qué ha pasado? ¿Le ha pasado algo a mamá?» Su madre, Dolores, padecía artritis y vivía sola en una pequeña casa cerca del centro de Pucallpa. Luciana la visitaba con regularidad, pero siempre estaba preocupada. «No, tu madre está bien», dijo Octavio restándole importancia. «No se trata de eso. Te llamo para darte una noticia». Algo en su tono hizo que Luciana se tensara. Se enderezó y apretó con fuerza el teléfono. «¿Qué noticias?» «He vendido la casa», declaró Octavio sin preámbulos. En su voz se percibía una mezcla de júbilo y bravuconería alcohólica. «Y te voy a dejar. He conocido a otra mujer, Marisol. Es joven, guapa y me entiende. Vamos a vivir juntos». Luciana se quedó paralizada. Ahí estaba, lo que había estado esperando y temiendo durante las últimas semanas. La confesión que debería haberla herido en lo más profundo de su alma. Pero, curiosamente, solo sintió una fría calma. «Celo de Marisol», dijo simplemente. Al otro lado de la línea se produjo una pausa. «¿Lo sabes?», preguntó finalmente Octavio. «¿De dónde?» «No importa», dijo Luciana levantándose y acercándose a la ventana. La lluvia seguía golpeando el cristal, difuminando las luces de la ciudad nocturna. «Lo importante es que no puedes vender la casa». «¿Qué? ¿Por qué no?»,
En la voz de Octavio se percibía una sorpresa genuina. La casa es nuestra, sí, pero ya llegué a un acuerdo con Fernando. Nos dará un buen precio. Dividiremos el dinero y podrás comprarte un apartamento. No, Octavio. En la voz de Luciana se percibía un tono firme. No lo entiendes. No puedes vender la casa porque ya no nos pertenece. ¿Qué tonterías estás diciendo? Octavio empezaba a enfadarse. Claro que es nuestra. Llevamos 10 años pagando la hipoteca. La casa es de Eduardo, explicó Luciana con calma. Se la vendí a mi hermano hace 2 semanas. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Luciana casi podía sentir cómo Octavio intentaba asimilar lo que acababa de oír. Eso es imposible, logró decir por fin. No podías vender la casa sin mi consentimiento. Para eso necesitas mi firma. Luciana sonrió. ¿Recuerdas el poder notarial que me diste antes de viajar a Lima hace 3 años? ¿El que me daba derecho a disponer de todos nuestros bienes? Sigue siendo válido. Era mentira. El poder notarial existía, pero había caducado hacía mucho tiempo. Sin embargo, Eduardo encontró la manera de sortear el problema y ahora la casa era oficialmente suya. No puede ser, murmuró Octavio. Estás mintiendo. Todo eso es inventado. Compruébalo si no me crees, le sugirió Luciana. Ve a la notaría de Ramírez. Él tramitó el acuerdo. O a la oficina de registro. Allí están todos los documentos. Al otro lado de la línea se oyó un alboroto, insultos ahogados. Luciana se imaginó a Octavio corriendo por la habitación, tratando de reunir las piezas dispersas del rompecabezas. ¿Por qué?, preguntó él finalmente, con sincera perplejidad en la voz. ¿Por qué lo has hecho? ¿Tú qué crees?, respondió Luciana con otra pregunta. Encontré mensajes en tu teléfono, Octavio. Sabía que planeabas vender la casa a mis espaldas. Sabía lo de Marisol. Sabía todo sobre tus planes para una nueva vida. Simplemente me adelanté a ti. ¿Tú has leído mis mensajes? Octavio sonaba ofendido, lo que en esa situación parecía casi cómico. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido tú? Ahora era Luciana quien alzaba la voz. 13 años de matrimonio, Octavio. 13 años que ibas a borrar de un plumazo sin siquiera hablar conmigo. ¿Tenías pensado dejarme sin techo y aún me preguntas cómo pude hacerlo? Sintió un nudo en la garganta y los ojos se le humedecieron por las lágrimas no deseadas. No, no iba a llorar. Ahora no. Era nuestra casa, continuó, ya más tranquila. La casa en la que invertimos todo lo que teníamos, la que construimos juntos, y tú ibas a venderla para empezar una nueva vida con con Marisol. Lo siento, pero no podía permitirlo. No tenías derecho, dijo Octavio con un tono de desesperación sorda en la voz. Es mi casa, mía. Era tuya, lo corrigió Luciana. Ahora es de Eduardo, ¿y sabes qué? Ya no tienes nada que hacer aquí. Pronunció la última frase con una especie de sombría satisfacción, repitiendo las palabras que Octavio seguramente había preparado para ella. Tú. Octavio se ahogaba de rabia. No podías hacer eso, es algún truco. No hay ningún truco, respondió Luciana con cansancio. Solo es la vida, Octavio. A veces nos da sorpresas desagradables, como tú planeabas darme a mí. Al otro lado de la línea se oyó el ruido de cristales rompiéndose. Luego, unos insultos ahogados. No te creo, dijo Octavio por fin. No podías haberlo hecho. Tú no eres así. ¿Cómo así?, preguntó Luciana. ¿Decidida? ¿Capaz de defenderme? Sí, antes no era así. Pero tú me has enseñado mucho en los últimos meses, Octavio. Te lo agradezco. Yo me encargaré de esto, dijo él amenazadoramente. Revisaré todos los documentos. Si has hecho algo ilegal, todo es absolutamente legal, le aseguró Luciana, aunque en el fondo sabía que no era del todo cierto. Pregunta a cualquier abogado. Ah, sí, ya lo has intentado. Después de no encontrar los documentos en el cajón del escritorio. ¿Qué te dijeron? Octavio guardó silencio. Luciana sabía que había dado en el clavo.
Por supuesto que había consultado con alguien. Octavio no era de los que confiaban solo en sus propios conocimientos. «Esto no es el fin», dijo él por fin. «Encontraré la manera de arreglarlo todo». «Buena suerte», respondió Luciana secamente. «Ahora, si no, perdón. He tenido un día muy largo y mañana tengo que madrugar para ir al seminario». Ya se disponía a colgar cuando Octavio volvió a hablar, esta vez en voz baja, casi suplicante. «Luciana, ¿podemos hablar?» «Normal, como antes. Quizá podamos encontrar una solución que satisfaga a todos». Algo en su voz la hizo reflexionar. ¿Quizá realmente se arrepentía? ¿Quizá podrían resolverlo todo de forma pacífica? Pero entonces recordó los mensajes que había leído en su teléfono. Pronto todo habrá terminado. Empezaremos una nueva vida. Olvídala. Ella es parte del pasado. No, Octavio no merecía una segunda oportunidad. «Adiós, Octavio», dijo Luciana con firmeza y colgó el teléfono. Se quedó inmóvil durante unos segundos mirando el teléfono en su mano. La llamada que tanto había esperado y temido se había producido. Había dicho lo que tenía pensado. Entonces, ¿por qué se sentía tan mal? El teléfono volvió a vibrar. Octavio. ¿O era Eduardo? Luciana miró la pantalla y vio el nombre de su hermano. Era como si sus pensamientos se hubieran materializado en una llamada. «¿Eduardo?», respondió ella, sintiendo cómo la tensión comenzaba a disminuir. «Hola, hermanita». La voz de su hermano sonaba tranquila y segura, como siempre. «¿Ya llegaste a Lima? ¿Llegaste bien?» «Sí, estoy en el hotel». Luciana se acercó a la ventana y corrió la cortina. La lluvia casi había cesado y se veían las estrellas entre los claros de las nubes. «Eduardo, Octavio acaba de llamarme». «¿Y?». En la voz de su hermano no había sorpresa, solo atención. «Dijo que vendió la casa y se va con otra mujer». Luciana sonrió con amargura. Sonaba triunfante, como si esperara que yo llorara y le suplicara que se quedara. «Pero no lo hiciste». No era una pregunta, sino una afirmación. «No», confirmó Luciana. «Le dije que la casa ya no era suya, que era tuya. No me creyó». «No me extraña», resopló Eduardo. «Pero pronto descubrirá la verdad. Ya he contactado con nuestro amigo de la policía, Miguel Ortiz. ¿Te acuerdas de él? Fuimos juntos al colegio». «Vagamente», admitió Luciana. «¿Para qué necesitas a la policía?» «Por seguridad», explicó Eduardo. «Cuando Octavio descubra que su plan ha fracasado puede volverse impredecible. Es mejor tener cerca a un representante de la ley». «¿Crees que puede ser peligroso?» Lucía frunció el ceño. A pesar de todos los defectos de Octavio, nunca lo había considerado propenso a la violencia. «No lo sé», respondió Eduardo con sinceridad. «Pero es mejor prevenir. Miguel estará cerca cuando regresemos a Pucallpa. Además, nos ayudará con los trámites de desalojo oficial si Octavio se niega a abandonar la casa por su propia voluntad». «Desalojo», repitió Luciana como un eco. Esa palabra de repente hizo que todo lo que estaba pasando fuera dolorosamente real. Iba a desalojar a su propio marido de la casa que habían compartido durante 13 años. «Luciana», dijo Eduardo con voz más suave, «¿estás segura de que quieres llegar hasta el final? Aún estás a tiempo de detener todo esto. Podemos devolverte la casa y tú y Octavio pueden resolverlo entre ustedes». «No», respondió Luciana con firmeza. «Él planeaba dejarme sin nada, vender la casa a mis espaldas, empezar una nueva vida con otra mujer. No quiero darle la oportunidad de llevar a cabo su plan». «Bien», dijo Eduardo con tono de aprobación. «Entonces, seguiremos con el plan original. Volveré a Pucallpa el viernes, un día antes de tu llegada. Consuelo irá conmigo. Iremos directamente a la casa para evaluar la situación». «Gracias», dijo Luciana con sinceridad. «No sé qué haría sin ti». «Para eso están los hermanos», respondió Eduardo. «Ahora descansa. Has tenido un día largo. Y mañana ese seminario tan aburrido». «Sí», sonrió Luciana.
Por cierto, ¿podemos vernos mañana por la noche? Me gustaría hablar contigo y con Consuelo en persona. Claro, aceptó Eduardo. Pasaré a recogerte después del seminario. Iremos a nuestro restaurante favorito, ¿te acuerdas? El que tiene el mejor ceviche de Lima. Sí, me acuerdo. Luciana sintió que se le alegraba el corazón al recordar aquello. Te espero. Se despidieron y Luciana dejó el teléfono en la mesita de noche. Luego se dejó caer lentamente sobre la cama. Los acontecimientos de las últimas semanas pasaron por su mente como fotogramas de una película. El descubrimiento de la infidelidad, la reestructuración de la casa, la partida a Lima, la llamada de Octavio. Sentía una extraña mezcla de emociones, alivio por haber sacado a la luz un secreto, amargura por la traición de alguien en quien confiaba, miedo ante un futuro incierto y, para su sorpresa, una especie de alegría casi infantil por haber sido más lista que Octavio. El teléfono volvió a vibrar. Luciana miró la pantalla. Octavio. Apagó el sonido y dejó el teléfono boca abajo. Lo que fuera que quisiera decirle ahora, podía esperar hasta que ella regresara. Luciana se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco de la noche de Lima, impregnado del olor de la lluvia y el mar, irrumpió en la habitación. En algún lugar lejano se oía el ruido de las olas. La vida continuaba, a pesar de todo. Respiró hondo, sintiendo cómo con cada respiración recuperaba fuerzas. Le esperaban días difíciles, quizá incluso semanas. Pero ahora, de pie junto a la ventana de la habitación del hotel, contemplando la Lima nocturna, Luciana sintió por primera vez en mucho tiempo que tenía el control de su vida, y era una sensación increíblemente agradable. Las mañanas en Pucallpa siempre comenzaban con una espesa niebla que envolvía la ciudad en una bruma lechosa. A esas horas, la ciudad parecía fantasmal, separada de la realidad, como el decorado de una película sobre un mundo olvidado. Octavio no había dormido en toda la noche. Después de hablar con Luciana, había estado dando vueltas por la casa como un animal acorralado, revolviendo todo en busca de documentos que pudieran refutar sus palabras. Pero cuanto más buscaba, más fuerte se hacía la opresiva sensación de que Luciana no estaba mintiendo. Los documentos de la casa habían desaparecido, al igual que las copias que había guardado previsoramente en una carpeta aparte. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron la niebla, Octavio ya estaba sentado en los escalones del porche, apretando entre sus manos una taza de café frío, sin dormir, sin afeitar, con los ojos rojos por el insomnio. En su cabeza solo había un pensamiento: ¿y si realmente lo ha hecho? La notaría de Ramírez abría a las 9. Octavio llegó allí a las 9 en punto, impaciente, de pie frente a la puerta cerrada. Cuando una mujer corpulenta de mediana edad finalmente llegó para abrir la oficina, casi la derriba al intentar entrar. ¿Recibe hoy el señor Ramírez?, espetó sin saludar. La mujer lo miró con desaprobación. Sí, pero solo con cita previa. ¿Tiene cita? No, pero es urgente, extremadamente urgente. Octavio intentó que su voz sonara convincente. Se trata de mi casa. Creo que ha habido algún error. Espere aquí, dijo secamente la secretaria y desapareció tras la puerta. Octavio miró nervioso la recepción. Todo estaba igual que lo recordaba de cuando había venido con Luciana a tramitar los documentos de la casa 10 años atrás. Los mismos sillones de cuero gastados, las mismas fotografías amarillentas por el paso del tiempo en las paredes, el mismo olor débil a papel y tinta. 5 minutos que le parecieron una eternidad después, se abrió la puerta y apareció el mismísimo Ramírez, un hombrecillo con una enorme calva y ojos penetrantes tras unas gruesas lentes. «¿Señor Morales?», dijo sorprendido. «¿A qué debo esta visita tan temprana?» «Necesito comprobar el estado de mi casa», declaró Octavio sin preámbulos. «Mi esposa afirma que se la vendió a mi cuñado, Eduardo Sierra, pero eso es imposible, porque para venderla se necesita mi firma». Ramírez frunció el ceño.
Se ajustó las gafas e invitó a Octavio a pasar a su despacho con un gesto. «Siéntese, señor Morales. Vamos a ver qué pasa». El notario se sentó frente al ordenador y empezó a buscar algo en la base de datos. Octavio lo observaba, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Al cabo de un minuto, Ramírez levantó la vista. «Sí, efectivamente. Hace 2 semanas se formalizó un contrato de compraventa de un inmueble situado en la Avenida Libertad, número 46. Los vendedores son Octavio Morales y Luciana Morales. El comprador es Eduardo Sierra». Octavio sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «Pero yo no he firmado ningún documento», exclamó. «Es imposible». Ramírez se volvió a ajustar las gafas. «Ahora vamos a comprobar las copias de los documentos. Sí, aquí están. El contrato de compraventa, firmado por ambas partes. Aquí está su firma, señor Morales». Giró el monitor y Octavio vio una copia escaneada del contrato. En la parte inferior estaban las firmas, la suya, la de Luciana y la de Eduardo, pero él nunca había firmado ese documento. «Es falso», susurró Octavio. «Yo nunca firmé esto. Alguien falsificó mi firma». Ramírez lo miró atentamente. «Señor Morales, esa es una acusación muy grave. Si cree que su firma fue falsificada, debe acudir a la policía». «Sí, eso haré». Octavio se puso de pie de un salto. «Esto es un fraude. No pueden haberlo hecho». «Un momento», lo detuvo Ramírez. «Usted mencionó que su esposa vendió la casa a su hermano, y en los documentos veo su firma. ¿Eso significa que sospecha que su propia esposa y su cuñado falsificaron el documento?» Octavio se quedó paralizado. Eduardo era abogado, un profesional respetado en la ciudad. ¿De verdad había falsificado documentos? ¿Pero por qué? ¿Y cómo podía Luciana estar involucrada en eso? Si realmente lo habían hecho, significaba que Luciana sabía de sus planes. Sabía lo de Marisol, y decidió dar un golpe preventivo. Tengo que pensarlo», murmuró Octavio dirigiéndose hacia la salida. «Gracias por la información». «Señor Morales», lo llamó el notario, «si decide impugnar el acuerdo, necesitará un peritaje de la firma, y tenga en cuenta que el proceso puede llevar meses, sino años». Octavio no respondió. Salió de la oficina sintiéndose completamente devastado. Ya no tenía ninguna duda. La casa estaba vendida, a sus espaldas, sin su conocimiento, y ahora el propietario legal era Eduardo Sierra. Pero él ya había vendido la casa a Fernando. Había cobrado el anticipo. Había gastado el dinero en un anillo para Marisol y en el primer pago de la casa que planeaban comprar juntos. De repente lo invadió el pánico. «Fernando». Tenía que hablar con Fernando urgentemente y cancelar la transacción. De lo contrario, no solo le esperaban problemas legales, sino también serios problemas con el comprador, que era conocido por su temperamento irascible. Octavio sacó rápidamente el teléfono y marcó el número de Fernando. Un tono, 2, 3. «¿Hola?» La voz somnolienta de Fernando sonaba descontenta. «Fernando, soy Octavio». «Morales», dijo rápidamente, casi sin aliento. «Tenemos que vernos urgentemente. Ha surgido un problema con los documentos de la casa». «¿Qué problema?» Fernando se puso inmediatamente en guardia. «Ya he dado una señal. Y no pequeña, por cierto». Lo sé, lo sé». Octavio se pasó nerviosamente la mano por el pelo. «Solo reunámonos y hablemos. ¿En una hora en la cafetería de la plaza?» «Está bien», aceptó Fernando a regañadientes. «Pero más vale que sea realmente importante. Hoy tengo que hacer una entrega en la panadería». «Es importante, créeme». Octavio colgó y se dejó caer pesadamente en un banco junto a la acera. La cabeza le estallaba por la tensión y la falta de sueño. ¿Cómo se había complicado tanto todo? Ayer mismo tenía un plan claro: vender la casa, empezar una nueva vida con Marisol, olvidar el pasado.
y ahora corría el riesgo de quedarse en la calle, sin casa, sin dinero y con una deuda con Fernando. Marisol. Tenía que llamarla, explicarle la situación. ¿Pero qué le diría? Que lo habían engañado, que no era tan inteligente como creía. Octavio conocía a Marisol lo suficientemente bien como para imaginar su reacción. Ella no soportaba las debilidades, no toleraba a los fracasados. Lo había elegido porque veía en él a un hombre fuerte, capaz de proporcionarle la vida con la que soñaba. ¿Y ahora? Ahora corría el riesgo de perderla también a ella. Fernando Rodríguez tenía el aspecto que debía tener alguien a quien habían despertado temprano por la mañana con malas noticias. Su bigote, normalmente bien cuidado, estaba revuelto, tenía los ojos rojos y se le notaba la marca de la almohada en la mejilla. Bueno, comenzó sin preámbulos, sentándose a la mesa frente a Octavio. ¿Qué problema hay con los documentos? Octavio respiró hondo. Había ensayado esta conversación durante todo el trayecto hasta la cafetería, pero no se le ocurrió cómo suavizar el golpe. La casa ya no es mía, soltó. Mi mujer se lo vendió a su hermano hace 2 semanas, sin mi conocimiento. Fernando lo miró fijamente, como tratando de entender si era una broma o no. ¿Qué significa vendió sin tu conocimiento? Dijo finalmente. ¿No se necesita la firma de ambos cónyuges para vender una propiedad? Sí, asintió Octavio. Pero de alguna manera eludieron ese requisito. Quizá falsificaron mi firma. ¿Y te has enterado ahora? En la voz de Fernando se mezclaban la incredulidad y una creciente ira. ¿Después de cobrarme la señal? Me he enterado yo mismo hace un momento, se excusó Octavio. Mi mujer me lo ha contado ayer por la noche por teléfono. No le creí. Pensé que estaba bromeando. Pero esta mañana lo he comprobado con el notario. Es verdad. La casa ahora es de Eduardo Sierra. Fernando se recostó lentamente en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Y qué propones hacer? Preguntó con un tono engañosamente tranquilo. Te devolveré el anticipo, dijo Octavio. Todo, con intereses, si es necesario. ¿Cuándo? Pronto, respondió Octavio evasivamente. Necesito un poco de tiempo para reunir la suma. Era una mentira descarada. No tenía dinero. El anticipo de Fernando se había gastado en un anillo para Marisol. 15,000 soles por una joya de platino con un diamante que pensaba regalarle cuando vendiera definitivamente la casa. El resto se había destinado al pago inicial de un apartamento en un nuevo complejo residencial a las afueras de la ciudad. Un poco de tiempo, repitió Fernando. ¿Y cuánto es un poco? 1 mes, quizá 2, murmuró Octavio, evitando mirarlo a los ojos. Fernando dio un puñetazo en la mesa con tanta fuerza que las tazas saltaron y los pocos clientes del café se volvieron hacia ellos. ¿2 meses? ¿Estás loco? Mi familia se muda dentro de 3 semanas. Tengo mujer y 2 hijos. ¿Dónde van a vivir? Escucha, entiendo tu indignación, dijo Octavio, tratando de calmar al cliente enfurecido. Pero yo también he sido víctima de un engaño. Mi propia mujer, a mis espaldas. No me interesan tus problemas familiares, cortó Fernando. Me interesan mis 75,000 soles, que te di como anticipo, y la casa que me prometiste venderme. Te devolveré el dinero, te lo juro, dijo Octavio rápidamente, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Solo dame un poco de tiempo. Fernando lo miró con severidad. Tienes 3 días, dijo finalmente. Si dentro de 3 días no tengo el dinero, iré a la policía. Y créeme, una acusación de estafa no es ninguna broma. ¿3 días? Pero eso es imposible, exclamó Octavio. Necesito más tiempo. 3 días, repitió Fernando levantándose de la mesa. No te aconsejo que pongas a prueba mi paciencia. Se marchó, dejando a Octavio sentado, paralizado. 3 días, 75,000 soles. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero en tan poco tiempo? ¿El taller? Podría venderlo, pero no en 3 días. Además,
Era el negocio de su padre, su única herencia, lo último que lo unía al pasado. ¿Un préstamo? Pero ¿quién le daría tal suma sin garantías? Antes podría haber hipotecado la casa, pero ahora... Octavio sintió que el pánico volvía a apoderarse de él. Estaba acorralado, y la única persona que podía ayudarlo era Marisol. Quizás ella accedería a devolver el anillo a la joyería. Eso cubriría al menos parte de la deuda con Fernando. Pero primero tenía que contarle la verdad, toda la verdad. Marisol no abrió la puerta de inmediato. Cuando por fin apareció en el umbral de su apartamento, su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y descontento. «Octavio, ¿qué haces aquí a estas horas? Tengo una reunión dentro de una hora». Llevaba un traje de chaqueta azul oscuro y una falda estrecha. Tenía el pelo recogido en un moño apretado y apenas llevaba maquillaje. Rara vez la veía así, ya que para sus citas solía elegir atuendos más femeninos. «Tenemos que hablar», dijo Octavio, entrando sin esperar a que le invitaran. «Es importante». Marisol cerró la puerta y cruzó los brazos sobre el pecho. «Te escucho». «Hay un problema con la casa», comenzó Octavio, paseándose nerviosamente por el pequeño salón. «Un problema grave». «¿Qué problema?» Marisol frunció el ceño. «¿Tu esposa se ha negado a firmar los documentos?» «No exactamente». Octavio se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Luciana vendió la casa a su hermano hace 2 semanas, sin mi conocimiento. La casa ya no me pertenece». Marisol parpadeó, como si no entendiera muy bien de qué estaba hablando. «¿Cómo que vendido?», preguntó ella finalmente. «¿Cómo pudo vender la casa sin tu firma?» «No lo sé». Octavio levantó las manos. «Quizás la falsificó. Quizás utilizó un poder antiguo, pero el hecho es que ahora la casa pertenece a Eduardo y yo no puedo hacer nada al respecto». «Pero dijiste que ya habías acordado todo con el comprador», dijo Marisol lentamente. «Con ese... ¿cómo se llama? Fernando». «Sí». Octavio bajó la cabeza. «Le di un anticipo, 75,000 soles. ¿Y dónde está ese dinero ahora?» Octavio guardó silencio sin atreverse a responder. «Octavio». La voz de Marisol se volvió dura. «¿Dónde está el dinero?» «Lo gasté», admitió él. «¿En qué?» «En el primer pago del apartamento en Mirador del Sur y en un anillo para ti». Marisol cerró los ojos y respiró hondo, como tratando de calmarse. «Has gastado el dinero de otra persona en un apartamento que no puedes permitirte y en un anillo que no puedes regalarme porque tu plan ha fracasado». Dicho en voz alta, sonaba aún peor que en su cabeza. Pensaba que todo saldría bien, intentó justificarse Octavio. No sabía que Luciana sospechaba nada. No sabía que era capaz de dar ese paso. ¿Y qué esperabas? Marisol negó con la cabeza. ¿Que te dejara echártela de casa? ¿Que se fuera con otra mujer? ¿Que empezara una nueva vida a su costa? Pensaba que sería razonable, murmuró Octavio. Habríamos dividido el dinero. ¿Razonable? Marisol se rió con amargura. Octavio, planeabas engañar a tu esposa, vender la casa que construyeron juntos y huir conmigo. Y esperabas que fuera vale. En sus palabras había una verdad que Octavio no quería admitir. Sí, su plan había sido deshonesto desde el principio. Sí, iba a poner a Luciana ante un hecho consumado, pero ahora le preocupaba más otro problema. «Fernando me ha dado 3 días para devolverle el anticipo», dijo. «Si no, irá a la policía». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Marisol, mirando el reloj. Se notaba que le preocupaba la reunión que tenía. «Pensaba que quizá podríamos devolver el anillo», sugirió Octavio con cautela. «Eso cubriría al menos parte del dinero». Marisol se quedó paralizada. «¿El anillo? ¿El que ni siquiera llegaste a regalarme?» «Sí», asintió Octavio. «Costó 15,000. Al menos es algo. ¿Y los 60,000 restantes? ¿De dónde los vas a sacar?» «Venderé el taller», dijo Octavio con determinación.
Es la única salida. ¿El taller de tu padre? Marisol negó con la cabeza. Siempre dijiste que nunca lo venderías. No tengo otra opción. Octavio alzó la voz. Si no le devuelvo el dinero a Fernando, me encarcelarán por estafa. ¿Es eso lo que quieres? Marisol permaneció en silencio, mirándolo como si lo viera por primera vez. Finalmente, se acercó a la cómoda, abrió el cajón superior y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Toma», le dijo a Octavio. «El anillo. Lo encontré ayer, cuando buscaba unos documentos para el trabajo. No es un buen comienzo para una relación que tu pareja esconda un anillo en tu propio apartamento, ¿no crees?» Octavio se sintió avergonzado. Realmente había escondido el anillo en el cajón de los artículos de oficina, pensando que Marisol no lo buscaría allí. «Quería darte una sorpresa», murmuró, cogiendo la cajita. ¿Sorpresa? Marisol sonrió con amargura. Una sorpresa es cuando te regalan algo que no esperabas, no cuando hacen negocios turbios a tus espaldas, arriesgando tu futuro. Se acercó a la puerta y la abrió, dando a entender claramente que la conversación había terminado. «Tengo que irme a trabajar», dijo. «Espero que resuelvas tus problemas, Octavio. Llámame cuando lo hayas solucionado todo». «¿Me abandonas?», preguntó él incrédulo. «¿Ahora que estoy en apuros?» «No te abandono», respondió Marisol. «Solo te doy tiempo para que pongas orden en tu vida. Porque lo que veo ahora», dijo ella, señalándolo con un gesto que lo abarcaba por completo, «no es el hombre con el que quiero construir una relación». Octavio abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? Que no iba a mentirle, que no pensaba poner en peligro su futuro. Todo eso sería mentira. «Te llamaré», logró decir finalmente saliendo del apartamento. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo que sonó como una sentencia. Luciana regresó a Pucallpa el sábado por la mañana temprano. El avión procedente de Lima aterrizó con un ligero retraso y, cuando salió del edificio del aeropuerto, el sol ya se había elevado sobre el horizonte, tiñendo el cielo de delicados tonos rosados. Eduardo la esperaba a la salida, apoyado en su viejo Ford. Junto a él estaba Consuelo, su esposa, una mujer menuda, de ojos vivos y pelo corto, que la hacía parecer un adolescente. Al ver a Luciana, saludó alegremente con la mano. «Por fin», exclamó Consuelo, abrazando con fuerza a su cuñada. «¿Cuánto te hemos echado de menos?» «Yo también a vosotros», sonrió Luciana, abrazándola a su vez. 6 meses es mucho tiempo. «Estoy de acuerdo», asintió Eduardo cogiendo la maleta de su hermana. «Por eso hemos decidido volver. Lima está bien para la carrera, pero para vivir», negó con la cabeza. «Demasiado ruidosa, demasiado agitada». «¿Vuelven para siempre?», preguntó Luciana sorprendida, sentándose en el asiento trasero del coche. «Sí», respondió Consuelo acomodándose a su lado. «A Eduardo le han ofrecido ser socio en un bufete de abogados de Mendoza. Las condiciones son excelentes y el trabajo es interesante. Además, ya he acordado volver a la escuela». Consuelo enseñaba historia en la escuela secundaria de Pucallpa y era una de las profesoras más queridas. Su marcha a Lima fue una gran pérdida para sus alumnos. «Eso es maravilloso», dijo Luciana con sinceridad. «La ciudad te extrañaba». «Y nosotros a ella», dijo Eduardo, arrancando el motor. «Pero primero resolvamos lo urgente. ¿Cómo fue la llamada de Octavio?» Luciana suspiró. La alegría por el reencuentro con sus seres queridos se desvaneció un poco al mencionar a su marido. «Todo es como pensabas», dijo. «No se creyó que la casa estuviera vendida. Pensó que estaba mintiendo». «¿Y qué pasó después?», preguntó Consuelo con cautela. «Llamó y me escribió toda la noche», dijo Luciana sacando el teléfono. «Mirad, 32 llamadas perdidas y 46 mensajes. Al principio estaba enfadado, luego amenazó con demandarme y después empezó a suplicarme. Las etapas clásicas de la aceptación. ¿Ha comprobado los documentos?».
preguntó Eduardo, atento a la carretera. Sí, por los mensajes. Ayer por la mañana estuvo en casa de Ramírez, asintió Luciana. Ahora sabe que va en serio. ¿Y cómo reaccionó? Primero me acusó de todos los pecados mortales. Luciana esbozó una débil sonrisa. Luego empezó a ofrecer compromisos. Dijo que podíamos devolverlo todo, que nunca volvería a ver a Marisol, que la casa seguiría siendo mía. En fin, las típicas promesas de alguien al que han pillado con las manos en la masa. La mañana amaneció sorprendentemente despejada en Pucallpa, sin la habitual niebla ni la llovizna habitual. El sol iluminaba las calles con fuerza, como si la naturaleza hubiera decidido ser testigo del último acto del drama que se estaba desarrollando en la pequeña ciudad. Eduardo Sierra detuvo el coche a una manzana de la casa que ahora le pertenecía oficialmente. Cerca había un coche de policía. De él salieron dos personas: el oficial Miguel Ortiz, amigo de la escuela de Eduardo, y un joven policía que Eduardo no conocía. ¿Estás seguro de que es necesario?, preguntó Luciana, sentada en el asiento trasero. ¿No deberíamos darle un día o dos más? Eduardo negó con la cabeza. Ya le hemos dado 2 días desde que volviste. No contesta al teléfono ni abre la puerta. No sabemos qué está pasando en la casa ni en qué estado se encuentra. Como propietario, tengo derecho a revisar mi propiedad. Eduardo tiene razón, apoyó Consuelo suavemente, volviéndose hacia Luciana. Cuanto más retrasemos lo inevitable, más difícil será para todos. Es mejor acabar con esto ahora. Luciana asintió, aunque en el fondo aún tenía dudas. A pesar de todo el rencor, sentía pena por Octavio. Llevaba 2 días intentando llamarlo para hablar de la situación y llegar a un acuerdo, pero él no contestaba o le colgaba. Miguel Ortiz se acercó al coche. De estatura media, complexión robusta y bigote bien recortado, irradiaba la tranquila seguridad de alguien acostumbrado a las situaciones de crisis. «Buenos días», saludó inclinándose hacia la ventanilla abierta. «Estamos listos cuando usted diga». «Gracias, Miguel». Eduardo le estrechó la mano. «Nosotros también estamos listos, pero quiero que recuerde que nuestro objetivo es simplemente hablar con Octavio y convencerlo de que abandone la casa pacíficamente. Nada de violencia, a menos que él la provoque». «Por supuesto», asintió Miguel. «Estamos aquí más como testigos que como refuerzo, aunque», miró hacia la casa, «con los desalojos problemáticos puede pasar cualquier cosa». «No creo que Octavio sea peligroso», intervino Luciana. «Nunca ha sido agresivo». «La gente cambia cuando lo pierde todo», comentó Miguel con tono filosófico. «Pero esperemos lo mejor». Salieron de los coches y se dirigieron hacia la casa. Luciana iba un poco detrás de los demás, sintiendo cómo la inquietud crecía con cada paso. ¿Qué encontrarían dentro? ¿En qué estado estaría Octavio? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría? Eduardo subió al porche y llamó con decisión a la puerta. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte. «¿Octavio?», gritó. «Soy Eduardo Sierra. Tenemos que hablar». Silencio. «Quizás no está en casa», sugirió Consuelo. «Su coche está aquí», replicó Miguel señalando la vieja camioneta aparcada junto al garaje. «Y los vecinos lo vieron entrar ayer por la noche». Eduardo suspiró y sacó un manojo de llaves del bolsillo. «Voy a entrar como propietario legítimo», anunció en voz alta dirigiéndose más a la puerta que a los presentes. «Tengo derecho a hacerlo según los documentos de propiedad. Me acompañan los agentes de policía que actúan como testigos». Introdujo la llave en la cerradura y la giró. La puerta se abrió con un suave chirrido. En el interior reinaba la penumbra. Las cortinas estaban corridas y las luces apagadas. En el aire flotaba un fuerte olor a alcohol y suciedad. Lucía frunció el ceño y se tapó la nariz con la mano. «¿Octavio?», volvió a llamar Eduardo, encendiendo la luz del vestíbulo. «¿Estás aquí?». Desde el interior de la casa se oyó un ruido ininteligible. «Mejor voy yo primero»,
dijo Miguel en voz baja, haciendo una señal a su compañero. Por si acaso. Los policías avanzaron con cautela por el pasillo. Eduardo los seguía y Luciana y Consuelo se quedaron en la entrada. «Dios mío», susurró Luciana mirando a su alrededor. «¿Qué ha pasado aquí?» La casa, siempre impecablemente limpia, ahora parecía un vertedero. En el suelo había botellas vacías y cajas de comida, el aire olía a humedad y en las paredes se veían restos de salpicaduras, ya fuera de comida o de bebida. «Eduardo», se oyó la voz de Miguel desde el salón. «Está aquí». Luciana, sin esperar a que la invitaran, corrió hacia donde provenía la voz. En la sala, que estaba aún peor que el vestíbulo, estaba sentado Octavio. Sin afeitar, con los ojos enrojecidos y la ropa arrugada, apenas se parecía al hombre bien arreglado que ella había conocido durante 13 años. Delante de él, sobre la mesita, había una botella de whisky casi vacía. «Ya han aparecido», dijo Octavio con voz ronca, sonriendo. «Los legítimos propietarios, y han traído a la policía. Muy bien, todo según las normas». «Octavio», dijo Luciana, dando un paso adelante. «¿Qué te ha pasado?» «¿Qué me ha pasado?», rió con una risa que parecía un ladrido. «Aún me lo preguntas. Mi mujer y su hermano me han robado mi casa. Eso es lo que me ha pasado. Me han dejado sin nada». «No te hemos robado tu casa», replicó Eduardo con calma. «Hemos impedido que la vendieras sin el consentimiento de Luciana». ¿Sin el consentimiento de Luciana? Octavio volvió a reír, pero en su risa se percibía amargura. «A mí nadie me pidió mi consentimiento para vender la casa a mi cuñado. Falsificasteis mi firma. Esto es un fraude». «¿No es eso lo mismo que tú planeabas hacer con Luciana?», replicó Eduardo. «¿Vender la casa a sus espaldas y empezar una nueva vida con otra mujer?». Octavio no respondió. Cogió la botella e intentó servirse más, pero estaba vacía. La tiró con una maldición. La botella golpeó la pared con estrépito, pero no se rompió, sino que cayó sobre la alfombra. «Señor Morales», intervino Miguel, «hemos venido para resolver la situación de forma pacífica. El señor Sierra, como propietario legal, tiene derecho a exigir que desalojen la vivienda. Tienen dos opciones: o recogen sus cosas y se marchan voluntariamente, o nos veremos obligados a desalojarlos por la fuerza». «¿Desalojar?». Octavio se levantó lentamente de la silla. Era un hombre alto y, a pesar de su aspecto desaliñado, ahora parecía amenazador. «¿De mi propia casa? ¿La casa que construí con mis propias manos? ¿Por la que pagué una hipoteca durante 10 años? «Octavio, por favor», dijo Luciana, dando un paso más hacia él. «Hablemos con calma. Podemos encontrar una solución». «Una solución». Se volvió hacia ella con los ojos encendidos de ira. «¿Qué solución? Has destruido mi vida. Por tu culpa lo he perdido todo. ¿Todo, me oyes? ¿Por mi culpa?». Luciana no retrocedió. «¿Y qué hay de Marisol? ¿Qué hay de tus planes de vender la casa y abandonarme?». «Iba a repartir el dinero», gritó Octavio. «Tú habrías recibido tu parte. ¿Y qué han hecho ustedes? Me han dejado sin un centavo. Ahora Fernando exige que le devuelva el anticipo que ya he gastado o me demandará por estafa». «Tú mismo creaste esta situación», dijo Eduardo con firmeza. «Tomaste el dinero de una casa que ya no te pertenecía. Eso se llama fraude, Octavio, y lo sabes tan bien como yo». «Cállate». Octavio dio un paso hacia Eduardo. «Siempre te has creído más listo que todos. Siempre me has mirado por encima del hombro. Pensabas que tu hermana era demasiado buena para alguien como yo, y por fin has encontrado la manera de demostrarlo». «No es así», negó Eduardo con la cabeza. «Solo quería proteger a Luciana de tus maquinaciones». «¡Mentiroso!». Octavio se abalanzó sobre él con clara intención de atacarlo. «Siempre has querido destruirme». Miguel y su compañero se interpusieron inmediatamente entre ellos,
dispuestos a impedir cualquier acto de violencia. Señor Morales, advirtió Miguel, le recomiendo encarecidamente que se calme. De lo contrario, nos veremos obligados a tomar medidas. ¿Medidas?, se burló Octavio. ¿Qué medidas? ¿Me arrestarán por querer defender mi casa de unos ladrones? Nadie está robando su casa, le explicó Miguel con paciencia. Existen documentos legales que acreditan la propiedad del señor Sierra. Si cree que esos documentos se obtuvieron de forma ilegal, puede acudir a los tribunales. ¿A los tribunales? Octavio se rió con amargura. ¿Y cuánto tiempo llevará eso? ¿Meses? ¿Años? ¿Y dónde voy a vivir todo ese tiempo? ¿En la calle? Puede quedarse con su madre, sugirió Luciana. O con amigos. Sé que tienes apoyo. No me digas lo que tengo que hacer, espetó Octavio. Tú me has traicionado, tú y tu hermano. ¿Y Marisol?, preguntó Luciana en voz baja. ¿Acaso no me traicionaste con ella? Al mencionar a Marisol, el rostro de Octavio se contorsionó de dolor. Marisol me dejó, susurró. En cuanto se enteró de que la casa ya no era mía y de que tenía problemas de dinero, simplemente se marchó. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Luciana sintió una punzada de compasión, a pesar de todo el rencor que le tenía. Octavio lo había perdido todo, su casa, su amante, el respeto de los demás, y, a juzgar por sus palabras, incluso la libertad, si no conseguía devolver el anticipo a Fernando. «Puedo ayudarte con el dinero para Fernando», se ofreció ella, sorprendida a sí misma. «Tengo ahorros». «No necesito tu lástima», respondió Octavio bruscamente, pero ya sin la furia de antes en la voz. Sonaba cansado y derrotado. «No es lástima», negó Luciana con la cabeza. «Es justicia. No quiero que acabes en la cárcel». Luciana tiene razón, la apoyó Eduardo. Podemos resolver esto de forma pacífica. Recoge tus cosas y vete hoy mismo. Te ayudaremos con el dinero para Fernando. A cambio, firmarás un documento en el que renuncias a cualquier reclamación sobre la venta de la casa y a cualquier demanda en el futuro. Octavio permaneció en silencio, mirando alternativamente a Eduardo y a Luciana. Se notaba que la ira y la racionalidad luchaban en su interior. Finalmente, volvió a sentarse en el sillón. «De todos modos, no tengo otra opción, ¿verdad?», dijo con una sonrisa amarga. «Me han acorralado». «Tú mismo te has acorralado, Octavio», dijo Luciana con suavidad, «cuando decidiste que podías simplemente sacarme de tu vida como si fuera un objeto inservible». Octavio bajó la cabeza. Sus hombros se encogieron, como si todo el ánimo lo hubiera abandonado. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó. «Hasta la noche», respondió Eduardo. «Volveremos a las 6 y para entonces debes haber desocupado la casa. ¿Y el dinero para Fernando?». «Se lo transferiré hoy mismo», prometió Luciana. «Solo dame sus datos bancarios». Octavio asintió con la cabeza. Luego levantó la vista hacia Eduardo. «Has ganado», dijo. «Siempre ganas. Pero recuerda, esta casa nunca será realmente tuya. Es nuestra, de Luciana y mía, digan lo que digan los papeles». «Lo sé», respondió Eduardo con calma. «La casa será de Luciana siempre que ella quiera. Yo solo defiendo sus intereses». Octavio quiso replicar, pero de repente se vino abajo por completo. La lucha en su interior había terminado y ahora parecía simplemente un hombre cansado y abatido. «Estaré listo a las 6», murmuró. Miguel asintió a Eduardo, dándole a entender que la situación estaba bajo control. Este asintió a su vez y se volvió hacia Luciana y Consuelo. «Vamos, volveremos por la noche». Luciana echó una última mirada a Octavio. En 13 años de matrimonio había aprendido a leerlo como un libro abierto, y ahora no veía tanto rencor como una profunda desesperación. Por un instante sintió el impulso de acercarse, abrazarlo, consolarlo, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. «Hasta esta noche, Octavio», dijo en voz baja y salió tras los demás.
El día se hizo terriblemente lento. Luciana, Eduardo y Consuelo estaban sentados en una pequeña cafetería cerca de la casa, discutiendo los detalles de su acuerdo. Eduardo redactó un documento que Octavio debía firmar, renunciando a cualquier derecho sobre la casa. ¿Estás segura de que quieres darle el dinero para Fernando?, preguntó Eduardo cuando Luciana terminó de hacer la transferencia bancaria. 75.000 soles es mucho dinero. Estoy segura, asintió Luciana. No quiero que vaya a la cárcel por esta historia. Además, parte de ese dinero es mío. Yo también he pagado la hipoteca todos estos años. ¿Y si de todos modos nos demanda por la casa?, preguntó Consuelo. ¿Qué haremos entonces? No lo hará, respondió Eduardo con seguridad. No tiene dinero para pagar a un abogado ni pruebas. Además, si presenta una demanda, corre el riesgo de que salga a la luz la historia de su intento de vender la casa sin el consentimiento de Luciana. No, aceptará nuestras condiciones. No tiene otra opción. Lo siento por él, admitió Luciana mirando por la ventana, a pesar de todo lo que ha hecho. Es normal, dijo Consuelo cubriéndole la mano con la suya. Han vivido juntos 13 años. Esos sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Luciana pensativa. No siento alegría por la victoria, solo cansancio y un vacío. No es una victoria, sacudió la cabeza Eduardo. En situaciones así no hay vencedores, solo hay quienes pierden menos. Se quedaron en la cafetería hasta las 5 y luego se dirigieron lentamente a casa. Para su sorpresa, Octavio ya los estaba esperando en el patio. Junto a él estaba su camioneta, cargada de cajas y bolsas. Él mismo tenía mucho mejor aspecto que por la mañana, afeitado, vestido con ropa limpia y con una mirada pensativa. «Llegáis temprano», comentó cuando se acercaron. «Tú también», respondió Luciana. «He transferido el dinero a Fernando. Me ha confirmado que lo ha recibido». «Gracias», asintió Octavio con un breve movimiento de cabeza. «Te lo pagaré cuando pueda». «No hace falta», respondió Luciana negando con la cabeza. «Considéralo mi contribución a nuestra separación». Octavio quiso decir algo, pero en ese momento se acercó una patrulla de policía. Miguel y su compañero salieron y se dirigieron hacia ellos. «¿Todo bien?», preguntó Miguel, evaluando la situación. «Sí», respondió Eduardo. «Estábamos a punto de firmar los documentos y cerrar la venta de la casa». Entraron. Para sorpresa de Luciana, la casa estaba limpia. No perfecta, claro. Las huellas de 2 días de borrachera de Octavio no se podían borrar por completo en unas horas, pero bastante decente. Al parecer, había dedicado el día no solo a recoger, sino también a poner la casa en orden. Eduardo colocó los documentos sobre la mesa del salón. Octavio los leyó atentamente, frunciendo el ceño en ocasiones, pero sin poner objeciones. Finalmente, firmó y devolvió los papeles. «Ya está», dijo. «La casa es oficialmente tuya, Eduardo. Espero que estés contento». «La casa de Luciana», lo corrigió Eduardo. «Yo solo soy su guardián temporal». Octavio sonrió, pero no dijo nada. Recorrió con la mirada el salón, como si memorizara cada detalle, cada rincón. 13 años de vida encerrados entre esas paredes. Tantos recuerdos, tantos momentos, buenos y malos. «Solo me he llevado mis cosas personales», le dijo a Luciana. «Los muebles, los electrodomésticos, todo lo demás te lo dejo. De todos modos, no tengo dónde ponerlo». «Gracias», asintió ella. «¿Dónde vas a vivir?» «Por ahora con mi madre», respondió Octavio. «Ya veremos. Quizá me mude a Lima. Aquí hay demasiados recuerdos». En su voz se percibía amargura, pero ya sin rencor. Luciana sintió que se le encogía el corazón. Todo podría haber sido diferente si él hubiera sido sincero con ella desde el principio. «Buena suerte, Octavio», dijo ella con sinceridad. Él la miró fijamente, con una mezcla de pesar, amargura y tal vez un poco de ternura.
Luego asintió con la cabeza y se dirigió hacia la salida. En el umbral, se volvió por última vez. ¿Sabes qué es lo más irónico? Marisol no me dejó por el dinero ni por la casa. Dijo que no podía estar con un hombre que trataba así a su mujer, que si te había traicionado a ti, también la traicionaría a ella. Sonrió con amargura. Es curioso cómo han salido las cosas, ¿verdad? Sin esperar respuesta salió y cerró la puerta tras de sí. Un minuto después, oyeron el motor de la camioneta arrancar, el coche arrancar y alejarse lentamente. Octavio Morales abandonó la casa que consideraba suya, la casa que había sido testigo del comienzo y el final de su matrimonio, la casa que había intentado vender, pero que al final había perdido.